Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Era una mañana de domingo del mes de octubre del año 2025 y el cielo de París lucía ese color panza de burro que presagia la lluvia fina y persistente tan típica del otoño francés. Las aguas del río Sena bajaban turbias y grises lamiendo los muros de piedra centenarios que sostienen la historia de una ciudad acostumbrada a ser el escenario de las mayores glorias y las más profundas miserias humanas. La humedad se adhería a los adoquines de las orillas y el viento frío del norte soplaba entre las columnas de los edificios haussmannianos levantando las hojas secas que tapizaban los jardines de las Tullerías. Todo parecía discurrir con la cadencia perezosa de los días festivos cuando la ciudad duerme un poco más y el tráfico se calma permitiendo que el sonido de las campanas de las iglesias viaje más lejos a través del aire denso. El Museo del Louvre se despertaba lentamente como un gigante de piedra que abre sus ojos tras un sueño de siglos. La pirámide de cristal diseñada por el arquitecto Yeo Min Pei brillaba bajo la luz difusa de la mañana reflejando el cielo plomizo como un diamante geométrico incrustado en el corazón del patio de Napoleón. Los turistas comenzaban a formar las habituales colas serpenteantes que se extendían por la explanada protegidos por paraguas de colores y abrigos gruesos esperando con paciencia la oportunidad de contemplar las maravillas que se atesoran en el interior del palacio más famoso del mundo. Nadie en esa multitud heterogénea y multilingüe podía imaginar que aquel día no sería un domingo cualquiera sino una fecha que quedaría marcada con tinta roja en los anales de la historia criminal de Francia. Dentro de los muros del palacio los guardias de seguridad realizaban sus rondas rutinarias comprobando que cada puerta estaba cerrada y cada sensor activado. El silencio reinaba en las inmensas galerías donde las estatuas de mármol y los lienzos de los grandes maestros observaban el vacío con su eterna indiferencia. En la primera planta del ala Denon se encontraba la Galería de Apolo, ese espacio suntuoso y dorado que fue el ensayo general para la Galería de los Espejos de Versalles. Allí bajo los frescos que narran la leyenda del dios Sol y rodeadas de estucos dorados descansaban las joyas de la corona francesa. Eran testigos mudos del poder absoluto de los reyes y emperadores que habían gobernado Francia, piezas de un valor incalculable que habían sobrevivido a revoluciones, guerras y saqueos para acabar expuestas ante la mirada curiosa de millones de visitantes. Entre aquellas vitrinas de cristal blindado dormían los diamantes que habían adornado los cuellos de reinas decapitadas y las coronas que habían ceñido las sienes de emperatrices exiliadas. La corona de la emperatriz Eugenia de Montijo con sus águilas imperiales y sus miles de piedras preciosas brillaba con una luz propia desafiando al tiempo y al olvido. Cerca de ella reposaban las esmeraldas de la duquesa de Angulema y los aderezos de rubíes que habían pertenecido a la corona. El valor material de aquel tesoro era inmenso calculado en millones de euros, pero su valor histórico era sencillamente infinito, pues cada faceta de cada gema contenía un fragmento del alma de Francia. Mientras el museo abría sus puertas y los primeros visitantes comenzaban a fluir hacia las salas de exposición en el exterior, se estaba poniendo en marcha un plan audaz y temerario. No eran ladrones de guante blanco salidos de una novela de misterio ni sofisticados piratas informáticos que desactivan alarmas desde un ordenador en la otra punta del mundo. Eran hombres de acción decididos y brutales que habían estudiado las debilidades físicas del edificio con la precisión de un ingeniero. Aprovechando las obras de restauración que se llevaban a cabo en una de las fachadas laterales que dan al río Sena, los asaltantes llegaron camuflados como operarios de construcción. Vestían chalecos reflectantes y cascos y se movían con la seguridad de quien conoce el terreno y sabe que el disfraz más efectivo es aquel que te hace invisible a plena vista. Nadie reparó en la furgoneta que se detuvo junto al andamio ni en el elevador hidráulico que comenzó a desplegar su brazo mecánico hacia las ventanas de la primera planta. Para los transeúntes y los pocos guardias que patrullaban el exterior, aquello no era más que una tarea de mantenimiento rutinaria propia de un edificio antiguo que requiere cuidados constantes. Pero aquel elevador no transportaba herramientas de restauración ni materiales de limpieza, sino a 4 hombres armados con mazas y sierras radiales dispuestos a violar la santidad del museo. El ruido del motor del elevador se mezclaba con el rumor del tráfico lejano y el sonido de la ciudad en marcha, camuflando las intenciones oscuras de aquellos falsos obreros. Cuando la plataforma del elevador alcanzó la altura de la ventana de la Galería de Apolo, el tiempo pareció acelerarse. Con una violencia calculada, los asaltantes golpearon el cristal blindado de la ventana. El vidrio diseñado para resistir golpes y presiones estalló no sin resistencia bajo la fuerza bruta de las herramientas y la determinación de los ladrones.
El estruendo de los cristales rotos fue el primer aviso de que la pesadilla había comenzado. Saltaron al interior de la galería pisando los fragmentos brillantes que cubrían el suelo de parqué encerado como una alfombra de diamantes falsos. Las alarmas se dispararon al instante llenando el aire con un aullido estridente que rebotaba en los techos abovedados y las paredes doradas. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear tiñendo la escena de un rojo intermitente que acentuaba el dramatismo del momento. Pero los ladrones no se detuvieron ni un segundo pues sabían que cada instante contaba y que la diferencia entre la riqueza y la cárcel se medía en segundos. Se dirigieron directamente hacia las vitrinas centrales donde reposaban las piezas más valiosas de la colección ignorando las obras de arte que colgaban de las paredes. Con las sierras radiales atacaron el cristal de las vitrinas. El sonido del metal cortando el vidrio reforzado era insoportable, un chirrido agudo y penetrante que parecía rasgar el aire mismo. Las chispas saltaban iluminando los rostros cubiertos de los asaltantes creando una escena dantesca en medio de la belleza barroca de la sala. Uno tras otro los cristales cedieron ante la violencia del ataque dejando al descubierto los tesoros que protegían. Manos enguantadas se abalanzaron sobre las joyas arrancándolas de sus soportes de terciopelo con una codicia febril. La corona de Eugenia de Montijo fue una de las primeras en caer en el saco de los ladrones. Aquella pieza exquisita símbolo del Segundo Imperio fue tratada como simple mercancía arrojada junto a collares y broches sin ningún respeto por su historia. Los ladrones sabían lo que buscaban y descartaban las piezas menores centrándose en aquellas que contenían las piedras más grandes y fáciles de desmontar para su venta en el mercado negro. El saqueo fue rápido y brutal, una profanación en toda regla que duró apenas unos minutos pero que pareció una eternidad para los testigos mudos de la galería. Mientras tanto en el resto del museo el pánico comenzaba a extenderse. Los guardias de seguridad alertados por las alarmas y las cámaras de vigilancia corrían hacia el ala Denon intentando bloquear las salidas y proteger a los visitantes. La orden de evacuación se transmitió por los altavoces en varios idiomas creando una marea humana que se dirigía hacia las salidas de emergencia. El miedo se palpaba en el ambiente pues nadie sabía si se trataba de un robo o de un ataque terrorista y los recuerdos de tragedias pasadas en la capital francesa estaban aún muy frescos en la memoria colectiva. Los ladrones con el botín en su poder emprendieron la huida por el mismo camino por el que habían entrado. Saltaron de nuevo a la plataforma del elevador que comenzó a descender rápidamente hacia la calle. En su precipitación una de las piezas robadas resbaló de las manos de uno de los asaltantes. La corona de la emperatriz golpeó el suelo metálico de la plataforma y rebotó cayendo al pavimento de la calle con un sonido sordo y triste. Quedó allí tirada abollada y solitaria como una reina destronada y abandonada en la cuneta mientras los ladrones saltaban a unas motocicletas de gran cilindrada que les esperaban con los motores en marcha. El rugido de las motos rompió la relativa calma de la calle y los 4 hombres desaparecieron en el tráfico de París perdiéndose en el laberinto de avenidas y bulevares antes de que la policía pudiera cerrar el cerco. Dejaron tras de sí un museo herido, una ciudad conmocionada y una corona tirada en el suelo como única prueba de su paso. La policía llegó minutos después con las sirenas aullando y los coches patrulla bloqueando los accesos al museo, pero ya era demasiado tarde. Los pájaros habían volado y la jaula de oro estaba rota. La noticia del asalto corrió como la pólvora por las redes sociales y los canales de noticias de todo el mundo. El asalto al Louvre se convirtió en el tema de conversación global eclipsando cualquier otro evento. Las imágenes de la fachada del museo con la ventana rota y el elevador abandonado se repetían en bucle en las pantallas de televisión. Los expertos en arte se llevaban las manos a la cabeza lamentando la pérdida de un patrimonio irreemplazable mientras los políticos exigían explicaciones y prometían mano dura contra los culpables. El museo cerró sus puertas durante el resto del día y los investigadores tomaron el control de la escena del crimen. Hombres y mujeres vestidos con trajes blancos de forenses peinaban la galería de Apolo buscando huellas, fibras, cualquier rastro que pudiera llevar a la identificación de los ladrones. La corona recuperada fue examinada con cuidado extremo y se confirmó que había sufrido daños severos pero que podía ser restaurada. Sin embargo, el resto de las joyas, las esmeraldas, los diamantes, los rubíes habían desaparecido sin dejar rastro, engullidos por la oscuridad del mundo criminal. En los días siguientes París vivió sumida en una mezcla de indignación y vergüenza. ¿Cómo era posible que el museo más importante del mundo hubiera sido asaltado con tanta facilidad a plena luz del día y en medio de una ciudad en alerta constante?
Se habló de fallos en los protocolos de seguridad, de la vulnerabilidad de las obras durante las renovaciones y de la audacia de una nueva generación de criminales que no temían a nada. La ministra de Cultura Rachida Dati compareció ante los medios con el rostro serio, calificando el robo como un ataque al corazón de la nación y prometiendo que no se escatimarían recursos para recuperar las joyas. Pero más allá de la política y la investigación policial quedaba la sensación de pérdida. Aquellas joyas no eran solo piedras frías y metal precioso, eran la memoria tangible de un pasado glorioso y terrible. Habían sobrevivido a la guillotina, al exilio, a la ocupación nazi y al paso inexorable de los siglos solo para acabar en manos de unos delincuentes comunes que probablemente las desmontarían para venderlas por piezas, destruyendo en minutos lo que la historia había tardado siglos en crear. Era la banalidad del mal aplicada al arte, la destrucción de la belleza por la codicia más simple y vulgar. Los parisinos pasaban frente al museo mirando hacia las ventanas cerradas con una mezcla de tristeza y rabia. El Louvre siempre había estado ahí, inmutable, eterno, una fortaleza de la cultura que parecía inexpugnable. El asalto había demostrado que nada es sagrado y que hasta los muros más gruesos pueden ser derribados. La fragilidad del patrimonio se hizo evidente y con ella la fragilidad de nuestra propia memoria. Si no podemos proteger nuestro pasado, ¿qué esperanza tenemos de proteger nuestro futuro? La investigación continuó durante semanas, extendiéndose por varios países. Se siguieron pistas en Bélgica, en los Países Bajos, en los Balcanes, donde a menudo terminan las obras de arte robadas. Se detuvo a sospechosos, se interrogaron a testigos, se revisaron miles de horas de grabaciones de cámaras de seguridad. Pero las joyas seguían sin aparecer. Quizás ya habían sido desmontadas sus piedras retalladas para borrar su origen, sus monturas de oro fundidas en lingotes anónimos. O quizás estaban escondidas en alguna caja fuerte privada, el capricho secreto de algún coleccionista sin escrúpulos que solo quería poseerlas para mirarlas en soledad. El museo reabrió sus puertas eventualmente y los turistas volvieron a llenar las salas. La ventana rota fue reparada y la seguridad reforzada. Pero en la galería de Apolo había un vacío, en las vitrinas un hueco que gritaba la ausencia de las joyas perdidas. Los guías explicaban a los visitantes lo ocurrido, narrando el asalto como un capítulo más en la larga y turbulenta historia del palacio. Y así el robo se convirtió en leyenda y la leyenda en historia, y la vida continuó fluyendo como el agua del Sena bajo los puentes de París, indiferente a las ambiciones y los crímenes de los hombres. Octubre dio paso a noviembre y el frío se hizo más intenso. Las hojas de los árboles terminaron de caer y la ciudad se preparó para el invierno. El asalto al Louvre fue desapareciendo de las portadas de los periódicos, reemplazado por nuevas crisis y nuevos escándalos. Pero para aquellos que amaban el arte y la historia, la herida seguía abierta. Recordaban aquel domingo gris de octubre cuando la belleza fue violada y una parte del alma de Francia fue arrancada de su santuario. Y en el silencio de la noche, cuando el museo cerraba sus puertas y las luces se apagaban, parecía que las estatuas y los retratos susurraban entre ellos, lamentando la pérdida de sus compañeras brillantes y preguntándose quién sería el siguiente en caer ante la barbarie del mundo moderno. La policía francesa no cesó en su empeño, sabiendo que su prestigio estaba en juego. Cada pista, por pequeña que fuera, era analizada con lupa. Se descubrió que los ladrones habían contado con información privilegiada, quizás de algún trabajador descontento o de alguien infiltrado en las empresas de reformas. El asalto había sido planeado con meses de antelación, cronometrado al segundo, estudiando los movimientos de los guardias y los tiempos de respuesta de la policía. No había sido un acto improvisado, sino una operación militar ejecutada con precisión quirúrgica. Mientras tanto, en el mercado negro de Amberes y Dubái circulaban rumores sobre la aparición de piedras preciosas de una calidad excepcional y un corte antiguo. Los expertos de la policía seguían esos rumores como sabuesos, intentando conectar los puntos invisibles que unen el crimen organizado internacional. Se hablaba de mafias del este de Europa, de compradores asiáticos, de redes oscuras que operan en las profundidades de Internet. El mundo del tráfico de arte es un laberinto de sombras donde la verdad se esconde tras mil máscaras y donde la lealtad se compra y se vende al mejor postor. Pero a pesar de todos los esfuerzos, las joyas principales seguían sin aparecer. La diadema de la duquesa de Angulema, regalo de su tío Luis XVIII, seguía perdida en algún lugar oscuro, lejos de la luz que la hacía brillar. El gran diamante rosa que había sido el orgullo de la colección parecía haberse desvanecido en el aire. Solo la corona dañada de Eugenia permanecía en las manos de las autoridades como un recordatorio melancólico de lo que se había salvado y de lo que se había perdido.
Su estructura deformada y sus engarces vacíos eran una metáfora perfecta de la vulnerabilidad del poder y la riqueza. El año 2025 llegaba a su fin y el asalto al Louvre quedaba como el gran suceso del año, un evento que había sacudido los cimientos de la cultura francesa. Se escribieron libros, se rodaron documentales, se debatió en los foros académicos sobre la seguridad de los museos en el siglo XXI. Pero ninguna palabra, ninguna imagen podía devolver el brillo a las vitrinas vacías. La historia había sido robada y con ella una parte de la identidad de todos nosotros. Porque el arte no pertenece a nadie y pertenece a todos, y cuando se daña o se roba todos perdemos algo irreemplazable. Quedaba la esperanza tenaz y obstinada de que algún día las joyas aparecieran. Quizás dentro de 10, 20 o 50 años alguien encontraría una caja polvorienta en un ático o la policía haría una redada fortuita en un almacén olvidado. Hasta entonces el Louvre guardaría el secreto de su ausencia, esperando pacientemente como ha hecho durante siglos a que sus tesoros regresen a casa. Mientras tanto el Sena seguiría fluyendo hacia el mar llevando consigo los secretos de París y el recuerdo de aquel domingo de octubre en el que 4 hombres desafiaron a la historia y ganaron, al menos por ahora. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.